Hola, ¿qué tal? Amigos del canal, por acá estamos en un nuevo video en el cual quiero compartir con ustedes la forma que ocupo yo para poder hacer las famosas tablas de picoteo o tablas de picar. En esta ocasión vamos a hacer una un poco más grande que esta, ya que esta es bastante pequeña, tiene una medida de como 32 centímetros por un ancho de 25 centímetros y medio, y el espesor no supera los, tiene un poquito más de 2 centímetros, 2,2 milímetros. Así que vamos a hacer una un poco más grande, la cual va a ser alrededor de los 50 centímetros, ya que tengo acá los listones cortados, tienen 50 centímetros, pero terminadas van a quedar como de 48 centímetros, 48 y medio. ¿Ya? Y el ancho van a ser el espesor, hasta el momento son de 3 centímetros, pero con el cepillado y el lijado y todo el trabajo que va a tener hasta el final, va a terminar como de 2 centímetros y medio, 2 centímetros con 7 milímetros, una cosa así. Ya, así que van a ser unas tablas un poquito más anchas que la que tengo acá, y que generalmente estas, como son más gruesas, más grandes, se ocupan como tablas de picoteo para asado y cosas así. Estas lonjas de madera que nos quedaron más delgadas también se ocupan, ya que podemos ir colocando dos trozos de roble y esta en medio de los dos, así va dando otro contraste y se ven bien bonitas. Eh, ya tenemos las maderas cortadas, ahora las vamos a empezar a cepillar y ahí ya van a ir adelgazando un poquito más. Ya tenemos algunas pocas que ya están cepilladas. Ahora nos quedaría terminar las que me quedan, rectificar cantos y ya estaríamos por armar nuestra tabla.
Ya, tenemos los cantos rectificados. También tenemos los de los trocitos de roble. Ya acá ya tengo algunos presentados, ya para ir viendo si están bien prensados. Tengo, no sé si alcanzan a apreciar, están algunos marcados. Estos son para el momento de cuando tenga que prensar, no se me pierda la posición de dónde van los trozos, y así me aseguro de que lo que estoy presentando acá va a ser lo que va a quedar prensado al final y no se me va a mover alguna tablita de posición. Así que acá ya tenemos presentada la tabla antes de prensarla. Ya cepillamos los cantos, así que ahora nos quedaría encolar y prensar. Sacamos nuestras prensas o sargentos. En todo caso, al final del video voy a dar el enlace para que vean cómo hicimos estas prensas acá en el canal y en el cual hicimos un video sobre esto. Ya vamos entonces a presentar nuestra tabla para las prensas, la cual la colocaríamos de esta forma. Vamos entonces a presentar todo esto para encolar y nos quedaría solamente prensarla. Esta la colocamos antes de dar el apriete final con las dos prensas de abajo, o sea, vamos a dar el apriete primero en la parte superior para asegurarnos de que esta va a ejercer fuerza hacia abajo y así nos aseguramos de que nuestras tablas al momento de prensarla van a quedar parejas, no van a tirar ni hacia arriba, que la va a estar sujetando la que está en la parte superior, que la va a hacer que tire hacia abajo, y las de abajo van a hacer el efecto contrario, y con eso nos aseguramos de que la tabla nos va a quedar lo más pareja posible. Esto no nos asegura de que la tabla nos quede realmente pareja. Igual nos va a quedar la tabla nos va a quedar pandeada, nos va a quedar torcida, pero con esto vamos a evitar que nos quede lo menos torcida que se pueda, ya que esto después se lo vamos a quitar al momento de cepillado y también con el lijado. Ahora que ya dejamos prensadas nuestras maderas, las vamos a dejar pegando unas 12 o 18 horas para después sacar nuestras prensas y revisar cómo nos quedó. Vamos a verificar que están bien secas y vamos a sacar las prensas. Vamos a sacar primero la superior. Al momento de sacar esta prensa
se van a dar cuenta de que la prensa tiene en un costado, en un lado, tiene cinta de enmascarar, la cual yo se la coloco para al momento de prensar las tablas, estas escurren pegamento y así evito de que se me quede pegado en mi prensa, y esto con el tiempo va haciendo de que se me empiecen a oxidar. Acá vamos a verificar que haya quedado todo bien prensado, por lo menos se ve que hasta el momento estaría bien. Ahora que ya tenemos esto listo, nos pasamos al proceso de cepillado. Como les dije anteriormente, el prensado no nos asegura de que la tabla nos va a quedar bien. Como pueden ver, tiene igual un pandeo, así que esto se lo vamos a quitar ahora con el cepillado. Esto sí va a hacer de que perdamos unos par de milímetros en el grosor de nuestra madera, pero al momento de armar nuestra tabla, eh, esto está considerado dentro de lo que le íbamos a sacar a nuestra tabla. Le dimos un grosor de aproximadamente unos 3 centímetros y dijimos que con la cepillada y el lijado esto nos va a estar quedando de unos 2 centímetros y medio al final, incluso nos puede quedar hasta unos 2 centímetros con unos 7 milímetros. Así que ahora vamos a empezar a cepillar para lograr de que nuestra tabla nos quede lo más pareja posible. Una vez que hayamos terminado con el cepillado, nos pasamos al lijado. Empezamos con lija gruesa, como pueden ver, de número 80. De ahí vamos cambiando a lijas más finas. Yo paso después una 120, 240 y termino con una de 360. Después que ya lijamos toda nuestra tabla, nos pasamos al proceso de cortar los extremos para poder cuadrar nuestra tabla, y ya terminando de cortar los extremos nos pasamos al proceso de hacer los surcos para la retención de jugo. Ya pasamos lija gruesa con nuestro surco. Ahora estoy pasando una fina para darle el lijado final. Una vez que ya le hemos pasado lija bastante fina a toda la tabla por los surcos y a la tabla en general, que lo que nos queda ahora sería curar nuestra tabla. ¿Y cuál es la forma de curarla? Generalmente hay dos formas que son las más comunes que se ocupan para curar una tabla. Una puede ser impregnarla con aceite comestible, en este caso aceite de oliva. El otro método que ocupo yo y varias personas también lo hacen, que es una mezcla de aceite mineral con cera de abeja. Yo tengo acá ya la cera
sería una mezcla de vaselina líquida con cera de abeja. Logramos esta pasta y esa es la que se ocupa para curar las tablas de picar, ya que esto no es una mezcla química nociva para la salud. Se puede ocupar en las tablas, ya que estas van a estar en contacto con alimentos y esto no sería nocivo para nuestra salud. Así que con 2 trozos de tela, en este caso yo tengo tela de algodón, uno es para aplicar la cera y el otro es para después sacar los excesos de cera. Ahora con un trozo limpio vamos a sacar los excesos que le quedaron a nuestra tabla. Ya estaría nuestra tabla para asado terminada. Este sería el trabajo final, que sería el tratamiento de curación que le dimos a nuestra tabla. Con esto ya nos aseguramos de que a la madera le va a costar más penetrar la humedad, y con esto vas a lograr que tu tabla de picar tenga más durabilidad. Se le puede aplicar otra mano después de una media hora y con eso ya estaría relativamente bien sellada. Y después ya cada cierto tiempo, unas 3 semanas, una vez al mes, darle de nuevo otro proceso y así para que tu tabla de picar vaya durando bastante en el tiempo, y esa sería una buena forma de cuidarla. Bueno, daríamos por terminado nuestra tabla de picar. Espero que el video haya sido
de su agrado. Si les gustó o tienen alguna duda, pueden dejar sus comentarios en el canal. Acá estamos para responder todas las dudas que tengan. Si el video les gustó, denle un buen like. Y como les digo, si son nuevos por acá, por el canal, y te quedaste viendo este video, ojalá espero que te suscribas. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.